Muchas gracias, profesor Curi. Además de su plática, yo no soy computólogo, obviamente, y lo que reconozco es que aparte de ser un experto en computación, ciertamente es un profesor excelente. Es decir, hasta te entendí. Muchas gracias, Ángel. Tenemos un poco de tiempo todavía para algunas preguntas. Entonces, si les parece bien, empezaríamos con las preguntas en el salón, si hay alguna pregunta. Buenos días. Como siempre, si es posible, te identificas. Sí. Y si es posible, ¿a qué panelista diriges tu pregunta? Claro. Samuel Vieira, de aquí de Infotec, para Ángel Curi. Una pregunta, ¿cómo… No te veo, Samuel, ¿dónde estás? Perdón. ¿Qué comportamiento nos esperaríamos de un enfoque como el que nos mostraste ante streaming de datos? Y más que nada, ante datos que no hay una naturaleza muy fija, como las redes sociales. Mira, el problema de la detección de patrones estriba en que, mira, una de las cosas que es interesante mencionar es, tendemos a pensar en que si nosotros logramos visualizar la información vamos a ver claramente los patrones. Eso tiene un asegún muy importante, depende de cómo midas las relaciones, las métricas son muy importantes. Algo que en cierta métrica puede parecer completamente amorfo, si le cambias la métrica se puede convertir en algo congruente. Entonces este tipo de técnicas lo que hacen es justamente eso. Realmente yo no sé si los datos de una empresa tienen configuraciones o son amorfos. Las métricas que nosotros utilizamos, estaba muy largo para platicárselos aquí, pero trataban de que fuéramos independientes de alguna manera del tipo de datos, ¿ok? Entonces, en ese contexto, si hay patrones subyacentes, este tipo de metodología no solamente los va a encontrar, sino va a identificar cuáles de los datos que tienes en tu universo siguen encarnando esos patrones, ¿me explico? Ahora, cuando la información es online, si es streaming, pues ahí el problema que tienes es, esto no va a funcionar online, porque tienes que tener, esto es un proceso estadístico a fin de cuentas, ¿no? Entonces lo que tenemos que es acumularlo en algún lado, para luego extraer los patrones y trabajar con esos patrones extraídos. Si tú quieres analizar el fenómeno de twitters, por ejemplo, como se platicó ayer, para hacer un análisis de minería de textos, lo que tendrías que hacer primero es almacenar esos textos, luego encontrar los patrones y luego hacer el análisis. Lo que no voy a poder hacer con esta metodología definitivamente es decirte, en este momento está pasando esto, porque necesito que aparezcan los patrones. Y los patrones pues no aparecen de manera secuencial. Te digo, parecerían ser amorfos, pero en realidad la única forma de que tuvieras una colección de patrones completamente amorfo es que fuera aleatorio. Y una de las cosas que están tácitas en todo este asunto de Big Data es que estamos generando nosotros los seres humanos. Y nosotros somos muy malos para hacer cosas aleatorias. Siempre estamos encontrando cosas, asociaciones. Entonces somos muy buenos para generar, sin darnos cuenta, una colección de patrones. Y ahí es donde esto puede funcionar. ¿Alguna otra pregunta? Mario Hawey de INEGI, modelado topográfico de imágenes. Para el caso de Andrew y Michael, mi pregunta sería, para la aplicación de sus metodologías, ¿están considerando las distintas formas fractales de las imágenes, la lutanza, la resolución, temporalidad y radiometría? Y lo que comentaba ahorita el doctor Curi, la profundidad de los píxeles, porque ahora estamos trabajando en la parte de 3D y eso implica la forma cúbica, como comentaban. Ahora necesitamos una traducción. ¿La puedes hacer o le pedimos a alguien que la haga? Pues, Can you make it in English? no, mejor que se la traduzca. You go ahead, please. Sí, lo están, en verdad. Para contestar parte de la pregunta sobre fractales, perdón,
Bueno, voy a hablar aquí en el micrófono. Bueno, sobre fractales la respuesta sería no, y esta sería una cosa muy interesante a considerar porque no hay una, o sea, tus características se reducen y el cómo capturar esto como parte de esta metodología es muy difícil porque, bueno, ahora que lo considero, Bob McPherson, quien es un geómetro algebraico en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y un estudiante suyo de posgrado han usado la invariancia de datos topológicos para estudiar fractales en ejemplos de ciencia. Entonces hay cierto trabajo al respecto de eso, pero bueno, en lo que refiere al resto de su pregunta, en lo que refiere al resto de su pregunta, y tener una estructura tridimensional y una preponderancia de datos, la respuesta es que sí, sí, se necesita tomar esa estructura en cuenta y lo que ocurre, bueno, hay una coincidencia entre las charlas en lo que refiere a que de lo que se trata de ver esto es que se quiere lograr una compresión y tomar señales altas en la que la información está en una parte de baja dimensión y extraer eso de forma computacionalmente rastreable. Creo que Mallers tiene una pregunta. Tal vez primero Mallers. Soy Mallers de CIMAT para Michael y Andrew. Además del hecho de que se puede concluir que una serie de datos se encuentra en cierto objeto, como menciona aquí, bueno, que esos píxeles están en una botella, bueno, a pesar de que eso suene increíble y demás, ¿qué te dice esto en realidad? Cuando haces este tipo de cosas, ¿qué tipo de respuestas estás tratando de dar? Porque si le dices a la compañía, sí, sus datos están en una botella Klein, en forma de botella Klein, genial, pero ¿eso qué? No sé exactamente qué estás diciendo cuando dices esto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué quieres que esté en cierta forma, en cierta estructura? Es buena pregunta. Bueno, el ejemplo de la botella Klein es buena para considerar porque es, sí, por supuesto, sorprendente y quizá impresionante. Y dices, sí, es una botella Klein, pero una de las cosas que ese equipo que analizó esto fue producir posteriormente coordenadas para parametrización de coordenadas de baja densidad, y algo que extrajeron es que si se mueve en una dimensión, los parches son mitad oscuros, mitad claros y cambian los ángulos. Entonces extrajeron la estructura de estos datos dentro del sistema de coordenadas que lograron a partir de conocer la estructura topológica subyacente. Y Mike sabe más de esto que yo sobre José Pérez y su tesis para textura de mapas. Yo algo que tenía era un algoritmo de compresión que usaba la representación de esta botella Klein y sus coordenadas para comprimir datos de textura, y que era 8% mejor que el mejor que había en la literatura especializada. Entonces, estás resolviendo un problema de compresión, tienes estos vectores de números que están dentro de un espacio de 500 dimensiones, pero nacieron de algo tridimensional o de 7 dimensiones, y eso te permite extraer eso. Creo que el siguiente es Helio. Solo quiero añadir a lo que dijo Andrew y decir algo más general en respuesta a esto. Dije en mi presentación que la premisa es que si se tiene información geométrica de los datos o entendimiento geométrico del mismo, tienes la oportunidad de lograr comprensión científica. Entonces no me queda claro. Nos encantaría tener una respuesta universal a esta pregunta. No sé si la tenemos, creo que no. Creo que la respuesta tiene que ver con
depende de las aplicaciones y cuando tenemos información de las dependencias, nos preguntamos en esta aplicación cuál es la presencia de cierto tipo de estructura cualitativa geométrica y qué significa para nosotros. Y la respuesta siempre es diferente a partir de donde surjan los datos. Entonces, Andrew les dio una buena respuesta sobre la botella Klein. En el estudio de proteínas, la gente presta atención a las cavidades en la estructura atómica de las proteínas y descubre que las cavidades en las proteínas son hasta cierto punto una estructura de los hoyos en la proteína tiene que ver con la compresibilidad y el problema de redes o de las redes de sensores en los datos de un objeto dice que tu, tu red de sensores no está cubriendo tu dominio. Creo que no hay una sola buena respuesta, depende todo de la aplicación como tal. Nos encantaría tener una especie de principio universal que nos dijera a los investigadores, que dijera, mientras tus datos satisfazan la A, te dará la información necesaria. Bueno, es tu siguiente teorema, ¿verdad? Gracias, Michael Andrew, por tu presentación. Creo que es una aproximación muy poderosa para obtener información cualitativa de datos y eso está maravilloso. Quizás su principal punto en contra tenga que ver con el procesamiento de grandes series de datos. En ese sentido, han tratado de aplicar técnicas de cuantificación de vectores a una técnica como la que nos mostró el doctor Curie antes de aplicar el análisis topológico para reducir el tamaño de la serie de datos. Sí, esa es otra buena pregunta. Sí, como dice Andrew, en la práctica la complejidad es un problema, quieres datos más refinados sobre los datos y eso pues tiene un costo. Quieres hacer exactamente lo que estás preguntando, ¿no? Si hay manera de reducir el objeto de insumo sin arrojar la información topológica que quieres. Entonces la gente está pensando en métodos de limpieza de datos, de esparcir datos y ambas aproximaciones para la reducción del insumo para hacer el análisis topográfico más interesante y métodos que ajustan el pipeline de análisis topológico para que los resultados sean más pequeños, pero que preserven los datos. No estoy trabajando en esto propiamente, no sé si Andrew lo está haciendo como tal, pero la gente entiende la importancia de poder hacer esto en la práctica y hay pues investigación actualmente y se publican al respecto. Bueno, algo que es difícil sobre eso, bueno, si regresamos al ejemplo de la botella de Klein presentada, estos 5.000 puntos surgieron después de un proceso muy agresivo de filtración y de un filtro de densidad específico. Entonces se hizo mucho antes de que ocurrieran esos puntos. Entonces algo que es difícil al respecto es que en el caso de la compresión de imágenes tienes buenos criterios para el éxito. Puedes ver un JPG y el espectro para entender si tienes una buena imagen, pero hay formas básicamente de saber si capturaste lo que necesitabas de tu estructura. Es difícil saber, si no sabes cuál es la señal, es difícil saber qué tienes que desechar. Entonces, un área activa tiene que ver con cómo atender este tipo de compresión antes de aplicarlo en situaciones en las que no tienes conocimiento a priori de la escala de características o de las estructuras intrínsecas que podrían ayudarte a guiarte para saber hasta qué punto tu compresión fue fiel a lo que querías decir en un principio. ¿Preguntas? Hola, Andrew y Michael.
Soy Erika de CIMAT y me interesa mucho la astrofísica. Para análisis topológico de datos en astrofísica, y hay una forma de extraer información sobre, bueno, ustedes dicen que hacen trabajo en este campo y no sé si tengan más información al respecto. Quisiera decirles que no soy un experto en esta línea de investigación, no sé si Andrew lo sea, pero les puedo dar cierta información sobre lo que está ocurriendo y algunas referencias. Se entiende que la distribución de la materia o de las galaxias son no uniformes, entonces que la distribución de galaxias no es una distribución uniforme para nada. Entonces, la gente sabe que hay una estructura de escala core, que hay filamentos en esta estructura, hay lugares en los que me parece que hay una estructura tipo hueco y espacios medio esponjosos, digamos. Entonces la gente ha estudiado esto de manera topológica durante bastante tiempo ya y algunos de los trabajos topológicos tempranos sirvieron para cuantificar esto y creo que nos estamos saliendo, pero se trata de entender algunas hipótesis acerca del origen del universo y básicamente creo que una de las hipótesis lanzadas es que si el origen del universo seguía algún tipo de modelo físico, entonces la distribución de cierta materia tendría que tener algo de campo gaussiano, o tal vez no me acuerdo, pero en cualquiera de los casos la gente pudo probar esas hipótesis que por lo visto eran muy importantes en la física en términos de topología, usando las características de Euler y no estas. Pero hasta donde entiendo han sido bastante exitosas. En trabajos posteriores la gente ha utilizado estos métodos de homología persistente para cuantificar esta estructura de manera más precisa. Así que eso es básicamente todo lo que sé, pero les puedo dar las referencias para saber un poco más, en caso de que lo deseen. Creo que te tocaba a ti. Buenos días, yo soy Johannes Jason, soy de la Universidad de Pensilvania, ingeniero computacional. Bueno, muy interesante todo nuestro campo de conocimiento. Nos hacemos estas preguntas, hacemos modelos de lenguaje para predecir características de la personalidad, características psicológicas. Tomamos miles de palabras y hacemos modelos para predecir atributos psicológicos. ¿Saben si los datos topológicos se han utilizado para datos sobre el lenguaje para realzar o enriquecer características de este tipo? La respuesta es sí, creo que lo han intentado. No sé si debo decir esto en cámara, pero creo que no ha sido del todo exitoso, pero es un dominio muy natural en el cual aplicar esto. Una de las tensiones que no apareció en la conversación, bueno, hay un área que está muy de cerca a este negocio llamado aprendizaje de manifold o de capas. Entonces, es una noción un poco rosa, porque de lo que estamos hablando aquí, la invariancia es hasta donde hay deformación suave, pero tal vez quieras una coordinada dura o rígida, y para las máquinas han sido un poco más exitosas cuando se han utilizado cosas que están un poco más cercanas a tener estas estructuras rígidas, topológicas, pero uno de los temas a considerar es que nadie que lo haya hecho ha sido lingüista computacional, y si se ha hecho ese trabajo, no
aprovecho para disculparme, pero quienes lo hicieron no eran lingüistas computacionales, entonces sería interesante preguntarnos cuál sería el significado de datos topológicos en este sentido, dadas las distintas coordenadas que nos puede arrojar el lenguaje. Creo que estas herramientas son bastante generales en el sentido que se puede aplicar a cualquier espacio métrico y muchos de los datos se pueden ofrecer como si fueran datos métricos, pero la medida del éxito es si ves una estructura y la pregunta es si se puede contar una historia que relacione lo que se ve con la ciencia. Y aunque hay algunos casos alentadores de éxito, no todos los datos que entran en esta máquina nos genera una historia de ese tipo. Entonces viene a ser la pregunta, ¿cómo se puede ver una historia de ese tipo? Me da mucho gusto que tenemos tantas preguntas. De hecho, tenemos preguntas incluso de CEMAT y otros lugares, pero también nos estamos sacando el tiempo. Así que Ricardo y Virginia dirán, paren. Así que tal vez podemos aceptar una pregunta más de aquí. ¿Alguna pregunta más? Gracias, es para el profesor Curie. A lo mejor se refiere a algo de la expresión aquella de la primera que apareció en la presentación, y en la entropía, en efecto, y a la N que no aparecía en la expresión, pero que se hacía mención en algún lugar. Igual es, en este caso, la dimensionalidad del asunto, ¿qué se resolvió del ejemplo práctico? Sí, eran grandes dimensiones, era una sola variable en la que se basó esta selección, en fin. Okay. Esa era Sí, no, la base de datos tenía, si no me recuerdo, 217 variables. Y para abajo eran como 15 millones. ¿Okay? Entonces, la metodología lo que hace es buscar el número mínimo de muestras aleatorias que se hacen sobre, pensemos en columnas, en la columna 1, y se mide la entropía para esa variable conforme se va enriqueciendo la muestra. Cuando el valor entrópico de esa variable empieza a acercarse a una asíntota, que es lo que ocurre, en ese momento pues ahí se detiene el cálculo. Nosotros establecemos a priori qué tanto queremos que se parezca o no. Nosotros típicamente le metemos una 10.000ª de diferencia. Entonces, cuando la entropía de la muestra y la entropía original difieren en menos de una 10.000ª, ahí le paramos. Ahora, eso se hace para cada una de las 200 y pico de variables y ahí se toma el peor de los casos. Ese peor de los casos es el que te dice, en principio, cuál es el tamaño de tu muestra mínima, suponiendo que además las relaciones entre las variables sean análogas en los dos casos. Esas son las dos cosas, pues. Pero sí es que no daba tiempo, pero sí. Okay. Hay otra pregunta que vino de fuera para el doctor Curie, si me hace el favor de contestarla. La pregunta dice, es de Daniel Rincón de Monterrey, dice, ¿cuáles son las condiciones que debemos observar para asegurarnos que nuestra muestra es apropiada? Usted mencionó, por ejemplo, un margen de error muy pequeño en las diferentes categorías. La respuesta creo que es lo que acabo de mencionar. Para que la muestra se considere apropiada, tenemos que garantizar que las entropías de cada una de las variables que forman nuestra base de datos son iguales o muy parecidas, en este caso particular, a una 10.000ª de diferencia entre el universo y la muestra, en todos los casos, ¿no? Como las entropías varían con cada una de las variables, lo que se hace, se calcula las entropías de todas las variables y después se escoge el peor de los casos. Eso nos garantiza que si nosotros muestreamos la base de datos original, en el peor de los casos, pues ahí están embebidos los que son más nobles, ¿no? Lo que es sorprendente realmente es la cantidad de redundancia que típicamente se encuentra en las bases de datos originales, o sea, es verdaderamente sorprendente. De una base de datos de 12 millones de datos, nosotros lográbamos una entropía equivalente con menos de 100.000. ¿Okay?
Eso es sorprendente, pues. Claro que puede haber casos donde eso no ocurra. Puede ser que no logremos eso y la compresión sea cero, ¿no? Pero eso típicamente no ocurre. Y yo decía esto en términos de Big Data, porque típicamente la información que se extrae y que se almacena cuando se llevan estadísticas es muy redundante. Se guarda la misma información muchas veces, pues. Algo que no mencioné, pero que también hicimos, pero pues aprovechando que nos lo preguntan, es, primero hicimos un análisis de sensibilidad de las variables. Entonces, no todas las variables son importantes. Hay muchas variables que están de más, entonces hay que quitarlas. Después, entonces, le llamamos una compresión vertical y después escogemos cuántas necesitamos. Entonces, es una reducción muy significativa. Yo en la presentación no tuve tiempo, por cuestión, no me dio tiempo. Les hubiera puesto una gráfica donde está el porcentaje de mejora de eficiencia que se tuvo con esto, que fue muchísimo, muchísimo, se eficientó mucho porque las consultas además se hacen mucho más rápidas. En lugar de estar consultando una gran base de datos distribuida, se consulta una base de datos reducida y los resultados son esencialmente los mismos, por eso es que lo adoptaron. No crean ustedes que me creyeron, lo que hicieron fue ponerlo a prueba durante medio año. Y cuando vieron que daban los resultados equivalentes, ahí fue que lo adoptaron, ¿no? Entonces aquí lo interesante para mí es, independientemente de los papers que se puedan generar o no, esto se está usando, pues, y ese es el mensaje, se puede usar. Creo que uno de los objetivos de este foro es proponer políticas de aplicación para cuando hay tan grandes bases de datos, ¿no? Creo que esta sugiere una forma de atacar el problema de una manera un poco más eficiente, pues. Ok, muchas gracias. Insisto, hay varias preguntas, me imagino que inclusive de ustedes, hay varias preguntas que vinieron de fuera, algunos, de hecho, vienen del CIMAT, pero creo que nos tenemos que restringir, ¿no?, al horario para que la siguiente sesión inicie como debe ser a las 11:15.